La leyenda negra sobre nuestra historia es el principal arma de la guerra cultural que las comunidades rivales han lanzado contra la hispanidad, pero de ningún modo es la única. La guerra cultural busca imponer una cosmovisión favorable a los intereses de una comunidad y así conseguir que la comunidad dominada actúe de motu propio de forma favorable a esos intereses. Un ejemplo claro es la apertura irrestricta en Europa a la acción de las grandes multinacionales estadounidenses en aras del liberalismo comercial, lo que ha redundado en el atraso tecnológico de Europa, en que enormes capitales en forma de beneficios empresariales fluyan hacia Estados Unidos y en la evasión de impuestos por miles de millones de euros. La victoria para Estados Unidos en esta batalla cultural y económica se confirma con la constatación trágica de que Europa, con sus 450 millones de habitantes, no cuenta con ninguna multinacional tecnológica de primera línea. La guerra cultural opera trastocando los valores de la comunidad a dominar. Busca minar, socavar los valores de la comunidad a someter y sustituirlos por otros nuevos, ajenos, que son favorables a los intereses de quien los impone. El resultado es una comunidad alienada, perturbada, desequilibrada, que actúa en contra de sus mejores intereses. Para vencer en la guerra cultural no solo hay que ser diestro y poderoso en el arte de la propaganda, sino también ser experto en los intrincados resortes de la psicología de masas, para así conseguir que los mensajes que se lanzan lleguen a las sociedades, penetren y sean digeridos, sean asimilados de la forma deseada. En este sentido, tenemos que ser conscientes de que el mundo anglosajón no solo cuenta con el enorme poder de fuego propagandístico de la industria de Hollywood, sino que sus agencias de inteligencia, sus universidades y órganos afines, como el famoso Instituto Tavistock del Reino Unido, llevan ya cerca de un siglo investigando sobre psicología social. Cuando echamos la vista atrás y vemos cómo nuestras sociedades han cambiado de forma tan radical en apenas 25 o 30 años, hasta extremos impensables, extremos como el de la bajísima natalidad que pone en peligro nuestra propia continuidad como sociedad, debemos reflexionar en el papel que tienen esas películas, esos programas de televisión producidos por las majors estadounidenses, que son exactamente iguales en decenas de países. Esas series que podemos ver en las plataformas siempre anglosajonas, que han sido diseñados al milímetro para modificar nuestros valores, para modificar nuestras creencias, para modificar nuestro comportamiento y convertirnos en seres teledirigidos hábilmente por otros intereses. El resultado solo puede ser la alienación individual y social, la perturbación, el malestar. Con todo esto en mente, hemos querido charlar con Fernando Pérez del Río, doctor en psicología, profesor en la Universidad de Burgos, autor de varios libros, quien nos ayuda a entender desde el punto de vista psicosocial el poderoso fenómeno de la guerra cultural, y más en concreto de la leyenda negra, y hacernos conscientes de las poco conocidas consecuencias en nuestra psique individual y comunitaria. Es imprescindible que entendamos cómo la campaña de acoso que supone la leyenda negra ha generado fenómenos psicológicos que podemos identificar con facilidad en nuestras sociedades, como son la creación de sentimientos de culpa, la parálisis que conlleva esa culpa, el desarrollo de la indefensión aprendida e incluso la identificación con el agresor. Comprender mejor la dimensión psicológica del fenómeno de la leyenda negra nos ayudará a ser conscientes de la importancia capital de erradicarla definitivamente. Nos permitirá revertir con más rapidez los efectos perniciosos de su acción, que se han extendido entre nuestras sociedades tras siglos de inacción. Mm. Cuando académicamente se iba a enseñar que esto no era así, que era una mentira, que más bien era una victoria española, dijeron, no, no, déjenlo así porque una cosa es la historia académica y otra cosa es la cultura del pueblo. Es decir, que a los alumnos hay que decirles que nosotros ganamos. Esto es muy interesante, ¿no? Porque ¿cómo piensan los anglosajones? ¿No? Defienden una mentira tranquilamente porque les viene bien y para su identidad y para su orgullo y para su cultura, ¿no? Pero la protección de lo suyo es máxima, es decir, un musulmán, lo suyo es suyo, de izquierdas o de derechas, esto es así, podría poner 100.000 ejemplos. Voy a poner ejemplos rápidos. Yo no puedo nacionalizarme argelino, ni marroquí, jamás podría ser de esos países, ni catarí. Es decir, yo puedo ir a trabajar con un permiso un tiempo y me tengo que volver a mi casa, porque mi padre tiene que ser de allí para que yo me nacionalice. No puedo casarme con una mujer de allí, no puedo tener beneficios o cosas, ¿no? Es como que yo no puedo ir a su casa, pero ellos pueden venir a mi casa. Bueno, entonces, Ortega lo que hace es perder el control. No sé, esto en psicología es muy importante cuando tratas a personas. Muchas veces, incluso, joder, es que explicar estas cosas aquí puede que fuera de contexto, ¿no? Incluso la ansiedad es cuando uno no tiene control, ¿no? Muchas veces hay que investigar estas cosas. Es decir, lo que hace Ortega es decir, y que yo supongo que estaría en la mente de muchos pensadores y muchos intelectuales, es decir, hay que ir fuera, el control está fuera, la solución está fuera. Y esto es un error gravísimo. Lo que ha triunfado, si queremos entender al hombre actual, es un calco, una copia y un espejo del luteranismo.
Es decir, nos ha invadido culturalmente. No digo que nos vaya a invadir, digo que ya está, ya lo Ya. tenemos. Y no es nuestra cultura, y no era nuestra cultura. Y nos está haciendo muchísimo daño. Y esto, Lo que está ocurriendo hoy en día no ha ocurrido nunca en la historia. Es decir, que una sociedad, y más en España, no cumpla el principio de conservación. Es decir, que dentro de 3 generaciones no existamos. Esto nunca sí. había pasado en la historia. Nunca. Esto Ujú. en un país sería que se hace daño a sí mismo. Esto es muy frecuente en España. No conocemos otro país que se critique tanto a sí mismo, que se haga daño. Si habla mal es español, es un dicho. Lo de España es algo curiosísimo. Preguntas en una encuesta en Europa, ¿dónde quieres vivir, dónde te gustaría vivir? Y más de la mitad dicen que en España. Y después está Italia y tal, ¿no? Y resulta que nosotros después somos el país que menos autoestima tiene, ¿no? Es una paradoja continua, ¿no? Pero la culpa es que tú piensas como persona que has transgredido una norma ética. Es como si te dicen que tu padre ha sido un asesino, tu abuelo es un asesino, que asesino eres, tu familia es una asesina. ¿Qué te va a pasar a ti? Pues que no te Ujú. atreves a decir nada, que estás paralizado y que estás vendido. Pero estás vendido. Te van a poner una lupa y cada cosa que hagas te van a mirar y decir, mira, ves, lo hace esto porque su padre fue un asesino. Pero esto es lo que nos ha pasado a nivel global de país. O sea, la consecuencia de esto es el bloqueo, la parálisis. Buenas tardes a nuestros espectadores. Les enviamos un saludo muy cordial. Hoy tenemos la fortuna de contar con Fernando Pérez del Río, con nosotros, doctor en psicología, profesor en la Universidad de Burgos y autor de 6 libros relacionados con el mundo de la psicología: Amor en cortocircuito, El robo de niños en democracia, y está preparando un nuevo libro sobre psicología relacionado con Leyenda Negra, con el mundo anglosajón. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por pasar un rato con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias, Pablo. Muy bien. Cuéntanos un poco, ¿sabes ya cuál va a ser el título de ese libro que estás preparando para dentro de unas semanas, unos meses, y sobre qué va a tratar? Sí, 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 sí. A ver, calculo que ya sabes que las correcciones de los libros van muy lento, muy Mm. lentas. Hay autores que dicen que hay que dejar de corregir erratas para publicar. Hay que publicar para dejar de corregir erratas. Es contra la ideología anglosajona, porque lo puedo explicar. Supongo que en esta entrevista tendremos tiempo para hablar de ello. Creo que la ideología que nos ha venido nos ha hecho muchísimo daño. Y no es nuestra cultura, no es nuestra ideología. Y espero explicarlo bien, punto por punto. Y es un Pues, libro, no sé, supongo que saldrá medio año, no tengo ninguna prisa. pues es un tema fascinante. En este canal siempre hemos tratado de entender mejor al mundo anglosajón, de conocerles por la enorme influencia que tienen, influencia, solo hay que mirar nuestra historia, muy dañina. Y cualquier nueva fuente de conocimiento que nos ayude a entenderles mejor, pues muy, muy bienvenida. Así que espero que dentro de unos meses pues podamos tener otra entrevista y hablar sobre ese libro. Muy bien. Pero bueno, he visto varias entrevistas tuyas hablando sobre la leyenda negra desde el punto de vista psicológico, social, psicosocial, y pues realmente teníamos mucho interés en poder charlar contigo. Y casi nuestra primera pregunta iba en ese sentido, ¿no? Sobre el hecho de la leyenda negra. Queríamos preguntarte si conoces algún otro caso, alguna otra comunidad que se haya enfrentado a un fenómeno similar, que haya pervivido tanto durante los siglos. ¿Cómo lo Sí. ves? Bien, pues realmente eh, todos los imperios han sido criticados. Esto es algo normal, ¿no? Después también ha habido periodos puntuales históricos donde determinados pueblos, determinadas culturas también han sido muy criticados. Pero no deja de ser algo puntual, ¿no? Como los nazis, ¿no? Pues lo que sí que ocurre es que es algo muy excepcional lo del caso español, que tiene muchas causas, es complejo, pero lo normal en el mundo es el autoelogio. Esto es lo normal, es decir, que tiene que ver con defender lo bueno, los héroes, la historia, la memoria histórica, y esto genera identidad, y la identidad uno está orgulloso de lo suyo. El autoelogio es lo normal. Generalmente se habla hay muchos casos, si tú tienes este canal, ¿cuántas veces habremos oído lo de la Armada Invencible inglesa, que la Armada y la Contraarmada al final fue una derrota inglesa, fue más bien una victoria española, ¿no? Sí, sí. Pero lo curioso es que los libros de historia
cuando esto, ¿cómo se llamaba ahora? Chategui, creo que el que hace poco investigó Sí, muchísimo tiempo esto, ¿no? sí, sí, he sacado varios Eh, libros al respecto, sí. mm, Cuando académicamente se iba a enseñar que esto no era así, que era una mentira, que más bien era una victoria española, dijeron, no, no, déjenlo así porque una cosa es la historia académica y otra cosa es la cultura del pueblo. Es decir, a los alumnos hay que decirles que nosotros ganamos. Esto es muy interesante, ¿no? Porque ¿cómo piensan los anglosajones? ¿No? Que defienden una mentira tranquilamente porque les viene bien y para su identidad y para su orgullo y para su cultura, ¿no? Lo normal es el autoelogio. También es muy frecuente todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Francia, ¿no? Que se puso las medallas de ganadora cuando más bien colaboró con los nazis, cuando su armada, sus barcos fueron hundidos por los propios británicos, cuando no hubo ni resistencia durante años, más bien colaboró con el sistema, ¿no? Pero, por ejemplo, no es que siempre se suelen poner estos ejemplos de Francia, de Inglaterra, pero pasa en todo el mundo. Es decir, en Japón se defienden, y los países árabes. Mira, por razones personales, yo corrijo trabajos de profesores universitarios del mundo árabe, de países árabes, ¿no? Y me llama muchísimo la atención. O sea, yo creo que sería el caso contrario y extremo de, o sea, España estaría en un extremo de autocrítica tremenda. Máxima. Ujú. Sí, Con y el mundo con una árabe, historia que puede percibirse muy positivamente y en cambio, pues hacemos todo lo contrario, como dices, ¿no? Siempre pues, súper negativos y resaltando pues lo peor. sí. El caso contrario yo creo que sería el mundo árabe, ¿no? Del mundo islámico, ¿no? Cuando tú corriges, cuando me toca corregir trabajos de profesores árabes, me llama mucho la atención que hablan de lo suyo como auténticas maravillas de las maravillas de las maravillas. Yo me quedo, bueno, pues una maravilla, pues igual que en 100 países, es lo mismo, ¿no? Pero claro, después cuando investigas un poco cómo es esa forma de pensar, cómo es esa forma de entender del Islam, te das cuenta que allí no hay ningún libro crítico con el Islam. Están prohibidos, ¿no? O sea, pero que no es una broma lo que estoy diciendo, es Sí, sí, así. sí. O sea, tú vas a Marruecos, a Argelia, no hay libros críticos, están prohibidos. E incluso los escritores, los pocos, que tampoco hay muchos, escritores árabes fíjate hasta qué punto, que tú piensas que están haciendo apostasía, que no lo declaran, tú piensas que están haciendo apostasía, es decir, que no creen en la religión, que están abandonando su religión, son perseguidos, son excomulgados. Bueno, allí no hay comunión, sería otro concepto, e incluso han sido asesinados, ¿no? Digo Sí, sí. excomunión porque o sea, estaba acordándome de Lázaro en el Cairo que a uno le expulsaron de la religión. En el momento que no le expulsan de la religión, se tiene que ir del país, porque básicamente, si está casado, deja de estar casado, porque una mujer musulmana no puede estar con casado. Es un cúmulo de laberinto de cosas que al final se tiene que ir del país, ¿no? Esto sería un ejemplo de autoprotección, ¿no? De un país donde no hay ninguna crítica. Cuando incluso cuando llegan a Europa, los que somos muy respetuosos con las otras culturas, tampoco les decimos nada. Entonces, lo que quiero decir es que tienen una idea enorme de sí mismos. Es Bueno, grandísima. Es lo mejor del mundo. Sí, es que es así, ¿no? Esto la es gente no lo sabe, dramático. ¿no? Es dramático lo que comentas, y aunque lo podemos intuir, pero bueno, que tú como buen conocedor de esa cultura, eh, eh, pero es dramático el que no haya autocrítica y bueno, y ya estamos viendo lo que supone pues que haya un flujo migratorio de personas con esa escasa capacidad de autocrítica en nuestras sociedades, ¿no? Lo difícil que es hacerlas encajar. Escasa, escasísima. O sea, es que no puede haberla. Es decir, la apostasía es decir, renuncio a mi religión, no creo. Está penada con la muerte. Es decir, te pueden matar y no vas a la cárcel. Ojo, o sea, no, esto es como hubo un juicio muy famoso de que mataron a un escritor y el juez le preguntó, ¿y usted por qué ha matado al escritor? Porque lo dijo el Azar había que perseguirle y matarle. ¿Usted ha leído su obra? Dice, no, no sé leer, ¿no? Esto es así, ¿no? Entonces, es esta ausencia de crítica y claro, después, cuando corriges estos trabajos de los profesores, te das cuenta que, pues a veces son un poco ingenuos o falta de objetividad, ¿no? Que tienen estos errores, ¿no? Que son muy Ujú. frecuentes. Pero la protección de lo suyo es máxima, es decir, un musulmán
lo suyo es suyo, de izquierdas o de derechas. Esto es así. Podría poner 100.000 ejemplos. Voy a poner ejemplos rápidos. Yo no puedo nacionalizarme argelino ni marroquí. Jamás podría ser de esos países. Ni catarí. Es decir, yo puedo ir a trabajar con un permiso un tiempo y me tengo que volver a mi casa. Porque mi padre tiene que ser de allí para que yo me nacionalice. No puedo casarme con una mujer de allí. No puedo tener beneficios o No, no, cosas, ¿no? Es como eso, que yo no puedo ir a su casa, pero ellos pueden venir a mi casa. sí. Esto es así, ¿no? Que Es- sería el caso contrario al nuestro. Ellos, pero, y después podemos hablar más de esto, ¿no? Pero una de las claves es que aquí en Occidente solo se entiende la protección individual, no el grupo, la familia o el colectivo, ¿no? Que Ujú. vamos a hablar. Súper Sí. interesante, sí. No, no, sí, 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 continúa, por favor. Sí, bueno, yo creo que en el caso español se han dado, para contestar la pregunta, ¿no? Se han dado muchas variables bueno, que se han conjugado para que esto se mantenga tantísimo tiempo, ¿no? El mantener el supremacismo anglosajón que existe. Tiene que ver con los mitos fundacionales de algunos países, como Holanda. Y si tú vas juntando todos los factores, pues vas entendiendo por qué en el caso español ha durado tanto tiempo, ¿no? Por qué o es una forma de justificar las barbaridades de los anglosajones que han sido unos exterminadores en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, y que los mataron a todos, ¿no? Pero mientras se siga hablando de la Inquisición española, es como, al final es como un mecanismo, la Inquisición, que ya sabemos, que tu canal lo habrán dicho 1000 veces, eran juicios justos precisamente para que no hubiera barbaridades, las barbaridades que se estaban cometiendo en el centro de Europa, ¿no? Entonces, todo este entramado yo creo que mantiene todo este autoodio y también sabemos que interesa a los países de alrededor, interesa a los nacionalismos excluyentes a partir de ciertos periodos históricos. Entonces es muy difícil. O sea, yo creo que la leyenda negra ya está claro, clarísimo a nivel académico que es falsa, que está demostrado y España hizo muchísimas cosas positivas que no han sido reconocidas. Es algo extraordinario, pero colectivamente no se mantiene por todas estas Sí, razones. verdaderamente llamativo, muy, muy interesante todo lo que nos comentabas, comparándonos con lo que sucede en otras comunidades nacionales y cómo se protegen, y en cambio nosotros no. Retomando un poquito esto que hablamos sobre la leyenda negra, en alguna otra entrevista habías comentado que crees que en el momento en el que, digamos, España, la hispanidad baja definitivamente los brazos y ya como que se rinde completamente, pues es en el 98, ¿no? Tras el desastre del 98, pues, la pérdida de los últimos territorios de ultramar. Pero bueno, ¿sabes? Elvira Roca y otros historiadores pues también se fijan en el momento de la llegada de los Borbones como un momento en el que pues interiorizamos culturalmente la leyenda negra, dado que todo lo que viene de Francia tiene que ser bueno por sí, y todo lo que había hecho España con los Habsburgo tenía que ser malo, malo de por sí también, ¿no? ¿Cómo ves esos dos periodos de nuestra historia en relación con la leyenda negra? ¿Son dos etapas en las que se va profundizando? Ya, bueno, ya Roca Barrera es un genio, a mí me parece genial y lo que dice es cierto. Es decir, cuando llegan esto es también sabido, no creo que diga nada nuevo, ¿no? Cuando llegan los Borbones se dedican a, como dice esta autora, esta ensayista, si te mueves no sales en la foto. Es a negar todo el periodo anterior, los Austrias, pero es un periodo maravilloso, ¿no? De literatura, de todo, ¿no? Y sí que hay un cierre, un no hablar, un negar, un ocultar, un periodo histórico brillantísimo de la historia de España, ¿no? Pero yo desde mi punto de vista, tengo el sesgo desde mi punto de vista es algo intencional. Es decir, hay una institución que son los Borbones, que si no estás en sus faldas y alrededor suyo, pues y negando lo anterior, pues no te dan trabajo, ¿no? A los artistas, a los pensadores, a quien fuera, ¿no? Creo que es diferente porque yo creo que hay un periodo histórico donde realmente es como que fuera una depresión, como que fuera una indefensión. Aprendí que es el 98. O sea, y es cuando nadie nos dice nada, simplemente que hay una decadencia moral incluso, ¿no?
yo pienso que es más importante este periodo para explicar esto, ¿no? Y porque primero llevamos un siglo desastroso, además con guerras que no eran nuestras. Es como, y hay que pensarlo, yo creo que hay que traducirlo a uno mismo, ¿no? Que imagínate que te envuelves en peleas que tú no quieres y encima te vienen, te buscan, y encima mintiéndote. No sé, porque primero la guerra napoleónica es una traición, es una Sí, mentira, nosotros no lo queríamos. Claro, es que, por ejemplo, yo estoy hablando de esta entrevista desde Burgos, pero vamos a ver, cualquier guía turístico que te enseña la ciudad es que cuando pasaron los franceses lo destruyeron todo, lo robaron, destruyeron el castillo, quemaron, usaron los sillares de las iglesias para calentar a los soldados, robaron las joyas, robaron los monasterios. ¿Qué aportaron? Es no, que no sí. aportaron nada, se lo Sí, robaron sí. todo. O sea, este hombre que Napoleón aportó, pero es ¿qué un aportó? genocida que mató entre 5 o 7 millones de personas en las guerras napoleónicas. Es un monstruo. Lo que pasa es que la propaganda francesa pues, le ha hecho pasar a la historia bajo una narrativa súper optimista, súper positiva, ¿no? Todo el mundo tiene claro esto, es decir, que la identidad surge de una memoria positiva, de unos héroes positivos, y entonces todas las culturas, todos los pueblos lo fomentan. No solo los franceses y los ingleses, que siempre suele hablar, todos. O sea, y bueno, si lees, es difícil hacer un diagnóstico de una persona histórica, ¿no? Porque no le he pasado pruebas métricas ni psicodiagnóstico ni le he hecho una entrevista, pero tiene todas las papeletas de ser un psicópata este hombre, ¿no? El Napoleón. Claro. Después vienen 3 guerras carlistas. Después, otra vez, otra historia injusta, es la guerra contra los Estados Unidos, el Maine, que se hunde en el barco y resulta que es mentira. Entonces, yo creo, y perdemos las colonias, yo creo que este momento es cuando uno se derrumba. Pero el punto clave para mí es cuando, por ejemplo, autores como Ortega y Gasset dicen esto de la solución está en esta Europa sublime, toda esta movida, Sí, sí. ¿no? Claro, ¿Qué errores? A es, una persona tan inteligente, qué errores de percepción, ¿no? Y parece claro, mentira bueno, supongo que también la falta de información, pero el planteamiento de Ortega y de tratar de ver algo germánico en la cultura hispánica es súper ya, desacertado, ¿no? A día de hoy mirando con la información que tenemos mirando al pasado, ¿no? claro. Pero lo interesante de esto es lo que hay por debajo, es decir, para que este hombre diga eso, es que se ha rendido, es que piensa que nuestra moda de vida, que nuestra ideología y nuestra cultura ya no funciona. Y este es el problema, me explico, porque nosotros somos diferentes. Siempre hemos estado a medio camino entre el mundo anglosajón y el Islam. Siempre hemos estado ahí, es decir, ¿qué es lo que somos? No hemos sido ni el individualismo depredador, colonialista, anglosajón, ni hemos sido esta cultura tan cerrada como el Islam. Hemos estado a medio camino, ¿no? Bueno, entonces Ortega lo que hace es perder el control. No sé, esto en psicología es muy importante cuando tratas a personas, muchas veces incluso, joder, es que explicar estas cosas aquí puede que fuera de contexto, ¿no? Incluso la ansiedad es cuando uno no tiene control, ¿no? Muchas veces hay que Ujú. investigar estas cosas. Es decir, lo que hace Ortega es decir, y que yo supongo que estaría en la mente de muchos pensadores y muchos intelectuales, es decir, hay que ir fuera, el control está fuera, la solución está fuera. Y esto es un error gravísimo, porque dejamos de tener el control. Y por eso pienso que este momento es clave, este periodo, ¿no? Que es donde, Efectivamente. precisamente es donde surgen los nacionalismos, ¿no? Donde Sí, sí. se desarrollan el catalán, el vasco, es decir, si uno no tiene control sobre lo que pasa, sobre lo que hace y mira a otro sitio y es una mierda, pues uno no quiere pertenecer a este grupo, ¿no? Pero Sí, esto sí. tiene que ver con la identidad. Has mencionado la expresión indefensión aprendida, que me parece siempre súper útil utilizar conceptos de psicología de las personas, que creo que, Mm. no siempre, pero en muchas ocasiones se trasladan muy bien a psicología de masas, ¿no? Y cuando lo has mencionado, la verdad que se me ha abierto un poco la ventanita y es verdad, seguramente es a partir del 98 que ya actuamos plenamente bajo ese fenómeno de la indefensión aprendida. Como decías en la entrevista, bajamos los brazos y ya compramos plenamente lo que desde fuera se dice de nosotros, ¿no? Sí, sí. Claro. La indefensión aprendida es un animal que está en la boca de un depredador y ya no se mueve. Dice, me han comido. ¿Me Ujú. explico?
Esto Sí, sería sí, eso. Hágalo. o la mujer maltratada, ¿no? También se suele utilizar ese caso, ¿no? La mujer maltratada que ya casi hasta justifica al maltratador y tal, bueno, pues no pone la menor resistencia a ser agredida, ¿no? Es decir, haga lo que haga, me van a zurrar, me van a dar. Por eso digo que a mí me recuerda al siglo XIX en España, es decir, que es tremendamente injusto para España, porque y después se nos acusa de cierto atraso en ese periodo. Digo, ¿cómo no? Si es que todos nos invadían, la protoindustria nos la destruían los franceses y los ingleses, era muy difícil y encima con traiciones. Yo creo que es un periodo de mucho mérito para España, de salir adelante en este Sí, periodo, sí, ¿no? sí. 3 guerras civiles, como mencionabas, las guerras carlistas, el arrase absoluto que supone, pues eso, la guerra de independencia, ¿no? Que se muere el 5% de la población, o sea, una salvajada, ¿no? Ujú. Claro, es que yo creo que hay que entender esto. Es como cuando los desahucios, cuando una persona va a ser desahuciada, tú si le pasas unas pruebas psicológicas, siempre te da ansiedad y depresión. Esa persona realmente no es un depresivo, ¿no? Lo que pasa es que bueno, es algo reactivo, es algo externo, pero que te hunde, ¿no? No es que seas un depresivo, pero es algo que desde fuera te está hundiendo. En este periodo histórico podríamos hacer un símil, es muy valiente hacer esta comparación, ¿no? Pero para que la gente nos entienda. Y es el momento, para mí es un momento clave en el cual poco a poco empieza a entrar esta ideología anglosajona, que después hay un parón en la época de Franco y después se acelera mucho en los 80, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Bueno, cuando cae el muro de Berlín en el 89, imparable ya, es imparable, ¿no? Muy bien. Sí, sí, no, tiene razón. Por ejemplo, desde el punto de vista de la perspectiva del tratamiento de los territorios eh, de más allá de los mares, pues en el siglo XIX, que asumiendo esa perspectiva anglosajona, se les trata como colonias, ¿no? Y legalmente se les da ese estatus. O sea, y hay muchos otros aspectos en los que se ve esa asimilación de lo que entiendo se consideraba más exitoso, ¿no? Y esa perspectiva utilitarista anglosajona, ¿no? Y muy economicista. No, pues Sí. súper interesante, súper interesante. Te quería preguntar ahora sobre otro de los aspectos que seguramente diferencian a nuestra comunidad de las otras, ¿no? Pues, desde el punto de vista de un imperio, ¿no? De gestión de un imperio, el aspecto ideológico, el aspecto de comunicación, de propaganda es clave, ¿no? Y lo vemos a día de hoy constantemente. Pues todos somos conscientes de que Estados Unidos, si no tuviera Hollywood, pues no tendría el poder que tiene. Bueno, todos los imperios, hasta pues, la propia Francia napoleónica, ¿no? Que a través de la difusión de sus ideas, pues convencía hasta a los españoles afrancesados de que los franceses eran buenos cuando estaban matando a sus vecinos de forma sangrienta, ¿no? Y bueno, pues en ese aspecto ideológico, mi visión es que bueno, la Hispanidad como comunidad católica delegó la parte ideológica, la parte de comunicación, de propaganda, sobre todo ideológica, ¿no? En la Iglesia católica. También esta es mi visión, pero Sí, sí. hay muchos datos que creo que lo demuestran. La Iglesia católica no ha defendido en estos últimos siglos a la hispanidad, ni siquiera hoy día la defiende. O sea, pues hay ejemplos, Ya. ejemplos importantes. Sí, cuéntame, perdona, disculpa. No, no, no. Dentro de la comunicación nos centramos en la Iglesia Católica, ¿no? Yo creo que es un tema muy bonito y vamos a ver. Por concluir Yo- la pregunta es, ¿crees que esta división en nuestra élite, el hecho de que hubiera una separación en el aspecto ideológico en la comunidad hispana y el resto de los aspectos, algo que no sucede en otras comunidades como la anglosajona, en la que, por ejemplo, la iglesia anglicana obedece fielmente sí. a la corona británica y por eso en todo el genocidio en Estados Unidos, entonces jamás la iglesia anglicana levantó la voz lo más mínimo, ¿no? ¿Tú crees que eso ha influido en que no diéramos una respuesta adecuada a la leyenda negra? Esa era la pregunta. Bueno, vamos a ver, por partes. Sí. Yo creo que en parte sí, o sea, pero no del todo. Es decir, sí que es cierto que si, por ejemplo, vemos lo que ha hecho la Iglesia Católica por España, pues es más bien poco. Pero hay datos muy objetivos. O sea, hay de los 266 papas, ¿cuántos han sido españoles?
Sí, Han sido tres, ¿no? Creo que exacto. Y, bueno, Calixto fue se me ocurre Damaso. recientemente que los nacionalismos periféricos españoles han tenido muy fuerte apoyo de la Iglesia Católica vasca o catalana, por decir algo. O sea, Sí, me parece que es sí, sí, innegable, ¿no? sí. Sí, Ejemplos sí. recientes, ¿no? Ah. Entonces, eso sí que es cierto. Yo hace poco estuve en el Vaticano y lo pensaba. Digo, esto sería insignificante sin la hispanidad. Entonces, no sería Ujú. nada. Bueno, ¿qué países católicos? Bueno, el sur de Alemania, Irlanda, Polonia, algunos, pero sería, se reza el Padre Nuestro en español, en la mitad, más de la mitad de la gente. Esto es cierto, ¿no? Lo que pasa es que pienso que en el caso español ha sido tremendamente beneficioso la Iglesia Católica. Ahora estamos en otro contexto totalmente diferente, pero a lo largo de los siglos ha sido importantísima, está en el ADN. Es decir, creo que aunque no se ha portado bien, y que es cierto, los beneficios a nivel de país con la Iglesia han sido enormes, porque Ujú. ha estructurado, ha mantenido las cosas. Un ejemplo, es decir, cuando llega la invasión musulmana de eh, las tribus que quedan al norte, aisladas del antiguo reino, se configuran en torno a la religión. Es decir, la religión forma parte de esa energía, de esa motivación, de esa unión para la reconquista. Es decir, el ADN, la propia identidad de España durante siglos es la religión. Lo que Sí, quiero sí. decir es que aunque haya sido desagradecida, si ponemos en una balanza, lo positivo de la Iglesia Católica ha sido enorme, enorme. O sea, y esto es objetivo, o sea, porque no existiríamos si no fuera por la Iglesia Católica. Es que no Sí, sí, sin existiríamos. duda. Estaríamos Y digamos, dejando la Meca y las mujeres sin quitar no sé, las cejas porque no se arreglan, ¿no? Estaríamos, pues sería otra cultura, ¿no? Entonces, no sé, es un poco, aunque sea cierto, me parece un poco injusto que algo que a un país le ha dado tanto se critique. No sé cómo explicarlo, ¿no? Sí que es cierto que en el caso del catolicismo sí que hay una diferencia, que es lo que tú comentabas, muy bien comentado. En el caso anglosajón hay una comunión perfecta entre el anglicanismo y la corona. Claro, les da de comer, les da el dinero, están a su servicio, y lo mismo ocurre con la Rusia de Putin, ¿no? La ortodoxia. En el caso español es un poco diferente porque el centro está en otro país, ¿no? Es decir, el Vaticano está en Italia, ¿no? Y también es cierto que sus parte de propios esa élite, intereses, ¿no? Aquí hablando de la élite, ¿no? Porque, como dices, claro, pues y son es unas parte de nuestro élites. ADN como comunidad y la hispanización de América habría sido, bueno, o sea, habría sido absolutamente distinta sin la presencia de ese poder alternativo que eran pues los monjes y que un poco fiscalizaban la acción de los conquistadores, aparte de todo lo que aportaron, que es incontable, ¿no? Y gente admirable, ¿no? Que abrían desde escuelas Sí, bueno, sí. para los niños Hombre, indígenas, hospitales, etc., etc., ¿no? claro, cuando se hace la evangelización de América se puede hacer porque hay una iglesia católica con una estructura muy fuerte. Esto no lo pueden hacer los anglosajones porque su iglesia es muy débil. ¿Qué les da la Biblia a un indígena? Se puede hacer, esto lo explica muy bien la película esta de Hispanidad que pusieron hace poco, lo explica fenomenal. Cómo las misiones no se necesitaba ni la guerra para ir evangelizándola. Era una cuestión de seducción. Esto es único en un imperio. O sea, un imperio que se expanda, básicamente, tampoco vamos a ser aquí, por seducción, por enseñar, por la música, por el arte, porque vaya, los indios incluso defendían a los propios, es algo muy propio, ¿no? Pero voy a un poco a lo de antes, es como las propias élites italianas, cuando son invadidas después por el 1500, cuando la corona de Aragón y Castilla va allí, critican a los españoles. ¿Por qué les critican? Y les critican mucho, porque éramos malos cristianos. ¿Por qué éramos malos cristianos los españoles? Porque nuestra sangre era impura. Es decir, mi sangre, hablan de mí, de ti. ¿Por qué? Porque somos impuros, Pablo, porque tenemos sangre judía, unos más que otros, sangre árabe también, sangre goda, entonces somos mezcla. Entonces, ellos eran herederos puros, como muy exquisitos de la tradición romana, y venían de ahí, entonces, como mejores, ¿no? Nos llamaban los Marrani, ¿no? Nos llamaban así Nos incluso. llamaban marranos, ¿no? Por judíos, ¿no? Sí, sí.
Los españoles siempre han tenido un carácter, yo creo, un poco quijotesco, una mezcla de Sancho Panza, de la cultura hedónica. Si yo me lo estoy pasando bien, estoy tomando vinos, tengo una cultura, una dieta maravillosa, me río, tengo tradiciones, me da igual que me critiquen, ¿no? Esto también yo creo que es el espíritu español que nos da un poco igual. Hay algo de esto, ¿no? Del quijotesco, ¿no? Bueno, a lo que voy, estas élites italianas también nos criticaban. Ahora, tengo que reconocer que en esta ocasión no tengo todas las respuestas y yo creo que debería ser mejor explicado este hecho de por qué no se ha portado tan bien la Iglesia Católica con la Hispanidad. Aunque insisto que en el cómputo yo creo que es un país que está agradecido con la Iglesia Católica y es un bien enorme, hasta la actualidad que estamos en otro momento, ¿eh? No sé, está claro que es una parte consustancial de nuestro ADN y de nuestra interpretación del mundo y de los valores, eso sin duda. Bueno, y hablabas antes de que pues, nos están llegando valores impuestos, ¿no? Que no son los de nuestra cultura y que eso acaba derivando en malestar para nuestra ciudadanía. Y tú tienes una consulta, además de ser profesor, y te he oído mencionar en otras entrevistas que ves, bueno, pues en tu día a día, en las consultas, cómo se trastocan los valores de las personas por los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Estos nuevos modelos, estilos de vida que se nos imponen, ¿no? ¿Qué es lo que percibes tú en tu consulta? ¿Cómo lo interpretas lo que sucede? No sé, a ver por dónde empiezo y cómo lo ordeno, porque esto todo va parado. Mira, yo puedo empezar por ejemplos. Viene un adolescente, esto es muy frecuente, y te dice, no, no, porque esta chica que me gustaba me ha puesto los cuernos, se ha ido con otro, el otro pone los cuernos. Bueno, entonces siente mucha deslealtad el joven, muchísima deslealtad. Y al final lo que hace es aislarse. Es muy frecuente esto. Es curiosamente esta generación de adolescentes los que más soledad perciben. Manda cojones que sean los que más soledad perciben cuando tienen las redes sociales. Esto es increíble. O sea, Sí, nunca había pasado. sí, sí, es Son muy llamativo, muy hipocondríacos, llamativo. pero sobre todo ellos ven esta sensación de que cada uno habla solo de lo suyo, hay mucha deslealtad, ¿para qué voy a tener una pareja si me ponen los cuernos? ¿No? Si voy a una generación, dos más para adelante, estoy viendo lo negativo, ¿eh? Llega una mujer, 30, 40 años, y siempre dicen lo mismo, dicen cosas muy parecidas. No sé por qué tengo ansiedad o por qué tengo depresión. Si tengo trabajo fijo, yo tengo trabajo fijo, me acuesto con quien quiera cada fin de semana y tengo un perro y un gato. Esto es la historia de hoy en día. Es decir, lo que ha triunfado, si queremos entender al hombre actual, es un calco, una copia y un espejo del luteranismo. Es decir, nos ha invadido culturalmente. No digo que nos vaya a invadir, digo que ya está, ya lo tenemos. Y no es nuestra cultura, y no era nuestra cultura. Y nos está haciendo muchísimo daño. Y esto, vamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, lo que dijo Lutero con la religión, es lo que está pasando ahora. Por ejemplo, el utilitarismo. Voy con este si me interesa, a cambio. Es como la isla de las tentaciones, que lo vi un día, digo, me gustó verlo. Hay una chica que su novio, o su pareja, no sé quién era, no lo explicó, que su novio estaba al lado y le decía, no, no, le he puesto los cuernos, porque estaba con otro y como que es lo que sentía, le puse los cuernos. Es decir, lo que está ocurriendo es una pérdida masiva del lazo social, del vínculo, de la unión. Y ahora sigo, ¿no? Es decir, es una sociedad donde no hay límites, donde se propone lo útil, el utilitarismo anglosajón, da igual que haya, yo no necesito a un otro, no necesito una institución, porque es el libre examen del luteranismo, hago lo que me da la gana, ¿no? Bueno, si hago lo que me da la gana, pues ¿para qué vas a estar conmigo? Pues lo que tenemos hoy en día es que las parejas se rompen a la mínima, no hay hijos, no hay familias, porque si hay un trastorno hoy en día, tanto que el DSM le gusta hacer tantísimos trastornos, cada vez más ya estamos cerca de 400, es el trastorno de exceso de amor a uno mismo, de exceso de estima a uno mismo. Y esto tampoco es nuestra cultura. Si tuviéramos que explicar, vamos a ver, esta es la hipótesis que podemos manejar, ¿no? La sociedad actual sería, por un lado, el éxito del socialismo, que crea un superestado que te da respuesta a todo.
Entonces, como decía la portavoz del gobierno Isabel Celaá, progresista, dice, no, los hijos no son de los padres, los hijos son del Estado, ¿no? Esta idea de que el Estado da respuesta a todo, esta idea del norte de Europa, que uno muere y muere solo y nadie Eso reclama fue una su cuerpo. monstruosidad impresionante aquello. Claro, la gente está sola, pero es normal. Pero esto es una cuestión ideológica, que no es nuestra cultura, insisto, que es una invasión ideológica tremenda. Por un lado, esa cuestión socialista del el Estado da la respuesta a todo. Si el Estado da la respuesta a todo, ¿para qué quiero unos padres que me paguen la carrera? Si ya tengo becas, ¿no? Si para qué quiero una pareja in vitro, pues me hago in vitro que me lo paga el Estado. No hay relaciones, ¿no? Esto lo explica muy bien, si a alguien le gustan estos temas, el documental, yo creo insuperable, Teoría del amor sueca. Eso lo explica fenomenal. Y por otro lado, tenemos una atomización del luteranismo anglosajón neoliberal, no sé, atomización de la gente, que cada uno va a lo suyo. Fíjate qué mezcla tenemos ahora mismo. La respuesta está en el Estado y una atomización de la gente que cada uno va a lo suyo. ¿Me explico? ¿Me explico bien? Bueno, lo que se ha roto es lo que hay en el Sí, sí, medio. muy claramente. Es impresionante. Sí, lo que se ha Sí, roto y lo disculpa, que se ha continúa, perdido por favor, Fernando. es lo que está en el medio y que tenía más que ver con la hispanidad. Es decir, los vínculos, la pareja estable, leal y fiel, la familia, los rituales, todo eso es lo que se ha perdido. Entonces, nuestra sociedad es una combinación de el Estado te da la respuesta a todo, muy burocrático, lleno de normas, lleno de leyes, salvo el cuerpo. El cuerpo es intocable. Y por otro lado, una cultura anglosajona, individualista, fragmentada. Esto también lo explicaba muy bien Igman Bauman, el sociólogo este que falleció hace poco, que dice que la sociedad era un puntillista, ¿no? De 1000 puntos. Pero yo creo que es una combinación, insisto, de la socialdemocracia, del neoliberalismo más extremo, puntillista, y lo que se ha roto, lo que se ha perdido, es lo que había en el centro, todos estos vínculos y relaciones, ¿no? Y esto es importantísimo entenderlo, porque yo creo que explica muchas cosas, ¿no? Bueno, poco a poco podemos irlas hablando. Realmente lo que hay que explicar es que hoy en día todo lo que está pasando para mí lo que estamos viviendo es el luteranismo en España, ¿no? Pero una invasión tremenda. O sea, tú coges, bueno, un sujeto ahistórico. Por ejemplo, el luteranismo, ¿por qué es ahistórico? ¿Por qué le daba igual la historia? Porque antes la escolástica cristiana era acumulativa, ¿no? Me importaba mi pasado, mi tradición, ¿no? Pero llega Lutero y dice, no, todo fuera, aquí el presente. Tú coges los diagnósticos y cada vez tiene menos, en psicología, y cada vez tiene menos importancia el pasado, ¿no? Es decir, la psicología, por ejemplo, es absolutamente anglosajona, o sea, es decir, y muy individualista. Es una autocrítica que nos podemos hacer, ¿no? Y esto hay que tener mucho cuidado. Porque dices, no, es que, vamos a ver, la psicología es una ciencia, sí, pero es una ciencia hecha por las personas, y las personas tenemos ideología. ¿Y dónde están esas personas que hacen la psicología? En el mundo anglosajón, mayoritariamente. O sea, el DSM, que son las clasificaciones mundiales que se utilizan de enfermedades, de trastornos, está en Estados Unidos. El APA, que es la forma de citar y tal, en Estados Unidos. La Asociación Americana, que es la que dicta un poco que si vamos por la psicología positiva, americana. Pues todo, básicamente, ¿no? Bueno, entonces, para resumir y concluir, estamos viviendo esta época de decisiones rápidas, donde no hay estructura, donde nadie me tiene que decir nada, donde voy a lo mío, donde es tremendamente... Mira, es muy sencillo. La gente que nos está escuchando, que abra la ventana. Hay que abrir la ventana. ¿Qué ves fuera? Esto es nuestra sociedad. Es gente sola pasando al perro. Punto. No se tienen hijos, no se tienen vínculos, se tienen perros y gatos. Sí. Aquí en Burgos han hecho un nuevo tanatorio para perros, un éxito total. Incluso la publicidad hace poco veía de los ancianos ya, no con pareja, porque los ancianos siempre eran los últimos resquicios que nos quedaban de personas unidas. Ya aparece la publicidad, una mujer anciana con un perro, ¿no? Ahora no son los perrijos, porque antes hablaba de los perrijos, son los perrinietos, ¿no? Bueno, sigue, Pablo, que me enrollo con este tema. Pero bueno, no sé si lo he explicado bien y todo esto. Yo creo que estamos viviendo una época de una invasión ciudadana e ideológica tremenda, pero a nivel relacional. Lo que se ha perdido es el vínculo con el otro, la lealtad con el otro, la unión, todo es libertad.
Claro, muy bien, pues yo soy libre, ¿para qué quiero una pareja al lado, no? Si soy libre. Te lo dice un adolescente el otro día, dice, es que mi novio habla con una brasileña por el chat, pero es que si le digo algo, claro, soy una fascista retrógrada antiuniversitaria. Y todo el rato, pues como esta noción de la libertad se ha impuesto de una forma tremenda, ¿no? Que claro, entonces, ¿cuál es el problema? El vínculo, ¿no? ¿Vale? Bueno, como resumen de lo que comentabas, yo lo que interpreto es que al final los modelos, estilos de vida que tenemos ahora en España son, yo creo, prácticamente réplica de lo que era Estados Unidos. Como dices, esto no es nuestra cultura, nosotros tenemos unos valores distintos, unos valores basados en el catolicismo, integrados con nuestra sociedad a lo largo de siglos. Y ahora nos encontramos, yo creo, un poco perdidos, ¿no? Y las consecuencias de eso algunas de ellas son dramáticas, ¿no? Como nuestra bajísima natalidad, cosa que, por ejemplo, no sucede en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues cosas que ponen un poco al país al borde del abismo. Bueno, en fin. Ya. Sí, con el caso de Estados Unidos es un poco particular, ¿eh? Pero mira, lo que está ocurriendo hoy en día no ha ocurrido nunca en la historia. Es decir, que una sociedad, y más en España, no cumpla el principio de conservación. Es decir, que dentro de 3 generaciones no existamos. Esto nunca había pasado en la historia. Nunca. Es como decir, bueno, estás con los leones de África. Dicen, bueno, pues vamos a dedicarnos a empoderarnos, a hacernos CrossFit. Hijos, no, hijos no, vamos a viajar, a tal, y ya está. Esto es lo que está pasando. Nunca había pasado esto, ¿no? Es una locura. Y lo sorprendente es que el gobierno, ante un problema de este tipo, jamás haya tomado una medida de fomento de la natalidad, ni la más mínima. Es llamativo cuando otros países sí lo hacen. Exactamente. Ahí está la clave, pero es lo que explicaba antes. Es decir, que es la hipótesis que yo creo que hay que mantener, que espero yo después de reflexionar por esto es las conclusiones que llego, ¿no? Es decir, lo que ha tenido enorme éxito son dos corrientes que ninguna tiene que ver con el endogrupo, con la protección de la familia, ninguna. Es decir, ha tenido muchísimo éxito el socialismo como fomento del Estado, pero el Estado no diferencia entre uno y otro, por eso hay inmigración. Y después, ha tenido enorme éxito lo neoliberal, que es el individuo aislado, ¿no? Pero claro, son dos corrientes que han tenido muchísimo éxito que ninguna tiene que ver con la familia, me explico, porque a la empresa le importa 3 cojones y al socialismo, ojo, el valor principal del socialismo es la igualdad. Si tú pasas un test de valores a una persona de izquierdas, de socialista, es el cuidado del otro, ¿vale? Es el cuidado del otro, pero como Estado. Pero claro, después dices, la familia, dice, no, la familia es desigual, cuidado, ¿eh? Entonces choca esa idea de la familia con la idea del Estado, ¿no? Como decía Isabel Cela, los hijos son del Estado, ¿no? Entonces ahí volvemos al problema, es decir, es esto que hay en el centro, las relaciones, la familia, la pareja, que puedo poner 1000 ejemplos de la pareja, cómo no se protege, pues esto sí que se ve en la consulta fenomenal, es lo que se está rompiendo, ¿no? Entonces, no hay nadie que proteja esto, ¿no? Sí, es alucinante. Entiendo que este cambio, sobre todo, nos llega a través de los medios de comunicación, ¿no? Pues, mirando las últimas décadas, todo lo que hemos cambiado, y no solo en nuestro país, sino otros, ¿no? Se me viene, por ejemplo, no sé, el caso de Irlanda, que en teoría también es país católico y que hace 30 años tenía una opinión sobre ciertos temas, como por ejemplo el aborto, y que en un poquísimo tiempo, en pocas décadas, transforma su opinión, ¿no? O sea, me refiero a eso simplemente como hecho sociológico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Son los Vale. medios de comunicación los que influyen, los que educan a las nuevas generaciones? ¿Son las series de televisión, los programas? Sí. Claro, no, yo creo que esta es una de las claves. O sea, los ensayos sirven para poco. Cuánto gente lee los ensayos, ¿no? Y cuánta gente ve Netflix. O sea, es abrumador la ideología que los Estados Unidos y los anglosajones han contagiado y han diseminado con las películas y con los medios de comunicación. Volvemos a los países árabes. Siguen con censura, pero ahora cada vez les entiendo mejor y hacen bien. Fíjate lo que te digo. Yo con el tiempo
he cambiado de opinión. Al principio me parecía, oh, no, no, libertad, libertad. No, pero ellos protegen lo suyo, que es Sí, sí. diferente. Y No, no, China también, ¿no? Por ejemplo, que se por niega. supuesto. Y ponen sus películas, su ideología, sus cosas y se protegen. Y dentro de 100 años Qatar será Qatar y dentro de 100 años Francia, bueno, Francia ya no es Francia, quiere decir que Francia es, por número de practicantes, es un país musulmán. Bueno, que escojan, la gente es libre, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que nos ha contagiado Netflix, es la sologamia, casarse con uno mismo, el hombre solo que salva al mundo, este individualismo, es un individualismo brutal, hago lo que me da la gana, me acuesto cada vez que veo en el ascensor, me acuesto con alguien, toda esta ideología, ¿no? Que se ha metido hasta dentro, ¿no? Ya nadie lo cuestiona, o sea, yo no me encuentro a ningún adolescente que me diga voy a vivir con mis padres para tener un hijo. Esto no existe hoy en día. Y es muy pequeñito el porcentaje de jóvenes que dicen, yo quiero tener una familia. Bueno, Sí, te sí, diría sí. un 5%. Pero esto es un Es desastre. dramático. Es Es un dramático, desastre. es un Es que es desastre real. totalmente Yo veo ideológico. a miles de personas en la consulta, siempre la tengo llena, pero lo ves y, bueno, después hablas, razonas, investigas. Siempre es viajar, empoderarte, no sé qué. Y no es una cuestión económica. No es una cuestión económica. O sea, bueno, puede ser que en alguna ocasión, vale. Es una cuestión ideológica. Hay una encuesta que se cita mucho, es de la mitad de las mujeres extremeñas son funcionarias, o sea, tienen un trabajo fijo y bueno, y tampoco tienen hijos. No es una cuestión económica. Aquí tenemos etnias que tienen muchísimos hijos y viene gente de fuera, de otras culturas y civilizaciones y tienen muchos hijos. No es una Con mucha cuestión, es menos una renta, cuestión seguramente, con ideológica. menos renta per cápita que el español Claro, tradicional, digamos. claro, claro. Entonces, yo creo que lo que tenemos que recuperar y tenemos que tener claro es vamos a ver, la hispanidad tenía que ver con el vínculo, con la institución, con la comunidad. La Y esto es familia es importante. fortísima en la hispanidad, ¿no? En contraposición a otras Si tu comunidades. familia es una mierda porque la gente se queja y todos los de izquierda siempre han hecho películas en contra de la familia, pues te buscas otra, que también lo puedes hacer. Que es la gente cuando está bien es cuando está bien integrado en su contexto con sus amigos y si existe esa idea de la felicidad es cuando alguien está bien integrado en su entorno. Ahí es donde la gente está bien. Es decir, mira, bueno, te pongo varios ejemplos muy sencillos. Aquí al lado de mi despacho tengo la evolución humana, el Museo de la Evolución Humana. Hay un cráneo que tenía deformada la cara. Ese hombre no podía masticar y vivió muchos años. ¿Por qué? Porque otro masticaba con él. Este hombre, claro, si cada uno fuera lo suyo, este estaría muerto, ¿no? O Margaret Mead, que el ejemplo de Margaret Mead, la antropóloga, que dice, ¿cuál es el mayor descubrimiento de la historia? Dice, un fémur roto, no es el fuego, no es la rueda, es un fémur roto. ¿Por qué? Porque otros le cuidaron. Y si hemos subsistido como especie es porque nos ayudamos, porque somos un grupo, porque somos una familia. Y esta idea de comunidad la tenía la hispanidad, la familia, la protección. Incluso puede sonar ridículo, pero el hecho de confesarse con otro. Así que hoy en día esto ya es que me estás contando, ¿no? Pero el hecho de tener que hablar con otro de lo que sientes, de lo que te pasa, es tremendamente positivo, ¿no? No es uno mismo que no tenga que dar explicaciones a nadie como el mundo anglosajón, que es lo que está pasando ahora. Y encima sin tener culpa. ¿Sabes? Te soy infiel y tal, pero bueno, yo a lo mío, ¿no? Como disfruto como la isla de las tentaciones, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta ideología efectivamente viene de los medios de comunicación. Podríamos poner, el último ejemplo ha sido escandaloso, que en una serie de Netflix criticaban a Isabel la Católica porque era malísima, malísima, mataba a los indios en las 13 colonias británicas. Bueno, es que sí, es verdad, es que ya los disparates son tan grandes que pero ya los españoles ni respondemos, ya no sé, como que nos da igual. O sea, ni Isabel la Católica estuvo ahí, y encima fue lo contrario, es decir, las leyes precisamente de Burgos, donde estamos hablando, fueron verdaderamente asombrosas. Son el origen de los derechos humanos, la jornada laboral de 8 horas, las bajas de mujer por maternidad. Bueno, la gente lo tiene que leer. Si yo fuera una persona progresista de izquierdas, vamos, hablaría siempre de estas Siempre de leyes ella. de los Sí, sí. virreinatos del Imperio Español, porque son únicas en la historia. Es de ningún imperio que fueron depredadores, fueron colonizadores, no eran colonias, ¿no? Entonces, que nos trate así la publicidad, pero bueno, ahí queda, ¿no? Ellos van a lo suyo, evidentemente.
Sí, Bueno, sí, esta sí, sería... como grandes difusores de ideología a través de Hollywood, de Netflix y tal, pues es difícil contrarrestarles, pero está claro que podemos hacer mucho más. Eh, Otra pregunta que surge es, ¿por qué en Europa no nos defendemos ante toda esta invasión ideológica y seguramente en España menos que nadie, ¿no? Esta es compleja, pero bueno, voy a intentar explicarlo. Vamos a ver, yo creo que es una combinación de factores y que, bueno, hoy en día tenemos las revueltas, hemos tenido revueltas en Francia. Entonces, ¿qué es lo Sí, que sí, sí. está pasando? Vamos a ver, yo creo que después de las guerras mundiales, no solo en España, también en Europa hay culpa y surge un Ujú. buenismo. Más que culpa es un buenismo. O sea, tú coges las declaraciones de la ONU, tal. Esto en España se suma a nuestra culpa heredada injustamente, ¿no? Pero bueno, hay un buenismo muy grande, ¿no? De no hay fronteras, todos somos humanos, todos somos majísimos, vamos a abrazarnos todos. Eso está muy bien, ¿verdad? O sea, es muy curioso cómo Europa, Occidente, al final solo entiende la protección a nivel individual, pero no grupal, no entiende que hay que protegerse la pareja, no entiende que hay que protegerse la familia y no entiende que hay que protegerse un país. Y ahí está la clave. Y lo voy a intentar un poco esbozar, espero no perderme. Solo entiende la protección a nivel individual. Y esto en psicología se ve muy bien, ¿eh? Pero muy bien, muy bien. Y tiene que ver con este contagio anglosajón individualista, ¿no? Entonces te viene una persona y te dice, no, no, es que tengo que pensar en mí mismo, tengo que empoderarme, siempre viene con este rollo, ¿no? Si no es el problema es el lazo social, ¿eh? El problema es que no se vincula bien a la gente, es el contrario, ¿no? Entonces, lo que ha pasado, yo entiendo que en Occidente bueno, el primero, lo que explicaba antes, es decir, por un lado el socialismo, que promueve que la respuesta es el Estado, pero que no diferencia entre el nativo y un extranjero. Es decir, ¿por qué? Porque su valor predominante es la igualdad, la justicia social y los derechos humanos, ¿no? Entonces, si vinieran 100 millones de taiwaneses, daría igual, porque también, pobrecillos, vienen con heridas, hay que protegerles, porque no hace esta diferencia. Porque lo importante para una persona de izquierda, si tú le pasas un test de valores, es la protección al otro, que está muy bien. Pero no hace insisto, no hace esta diferencia de protección familiar, grupal o de Estado, Pero un ¿no? Por eso poquito irreal, ¿no? Un poquito irreal llevada a la práctica, ¿no? es que es un poco largo de explicar, pero No, pero sigo. está muy bien lo que tú dices, lo del test de valores. Yo creo que ayuda a entender muy claramente, pues eso, con los parámetros bajo los que se mueven algunas personas, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí me encuentro en las ciudades de Castilla a salafistas. O sea, para que la gente lo entienda, es una persona sin bigote, con barba muy descuidada, porque imitan a Mahoma. ¿Qué es un salafista? Un salafista les han intentado, y bueno, les han comparado son los del ISIS, los del Daesh, Es un no pueden, extremista islamista radical, ¿no? no pueden tener partidos políticos en Oriente Próximo, no se les permite orar y predicar en las mezquitas, que las mezquitas no son solo centros religiosos, son centros también políticos. No tienen mezquitas, no tienen partidos políticos, son medio perseguidos. ¿A dónde van estos salafistas? Aquí, a Europa, están aquí. Yo les veo por la calle, en el colegio, en el Mercadona. ¿Qué les pasa? Llegan aquí, en poco tiempo les dan la nacionalidad, el subdelegado del gobierno les da un discurso precioso de bienvenida, hay un comité de bienvenida, les dan una subvención y aquí les tenemos. Esta es la realidad, no estoy Es contando nada. incomprensible, es Que la gente incomprensible. decida. Son gente del Daesh, del ISIS, y que en sus países están perseguidos. Bueno, sigo. Entonces, después de la... Hay otro aspecto muy importante que después de la... Y esto es la clave, otra de las claves. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay un desarrollo económico enorme en Europa, los 30 años gloriosos, que son muy conocidos, y entonces la gente abandona el marxismo. Entonces, que ahí está la escuela de Frankfurt y tal, y dice, bueno, aquí hay que reinventarse para que la gente siga votando a la izquierda. ¿Por qué? Porque los obreros prosperaban, se compraban un apartamento en Benidorm, se compraban un coche, un frigorífico en los años 70, 60, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, ¿cómo se reinventa? ¿Cómo hace esa mutación la izquierda? Empiezan a fijarse en los grupos de víctimas y empiezan a ir contra la propia idea de Occidente, ¿no? Que es el posmodernismo.
que es, primero, vamos contra el Estado, el posmodernismo, contra la familia, contra la idea de Estado, contra la idea de familia, ¿no? Y, ojo, muy importante, los grupos de víctimas, es decir, empezamos a coger las mujeres maltratadas, los gays, determinadas regiones, como ha pasado después en España, ¿no? Nos empezamos a... Entonces, eso es una fragmentación también de la sociedad. Y, bueno, todo esto al final, lo que voy a explicar es que al final lo que quiero decir es que ni tanto el neoliberalismo como puntillismo de gente, porque sería el éxito de la empresa, admite a inmigrantes, porque al final es para la empresa, ¿no? Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, Francia trae muchos inmigrantes porque los necesitaba de Argelia, ¿no? Pues son las primeras oleadas de inmigrantes, ¿no? Pero es porque les interesaba. Y después, por otro lado, el socialismo tampoco. Entonces, no hay ninguna estructura que proteja el endogrupo, el propio país. ¿Esto se entiende? ¿No? Sí, sí, muy bien, muy bien. Sería un poco así, muy resumido, de por qué no se protege. Es decir, porque las dos grandes ideologías que han triunfado en Europa no lo hacen. A una le interesa más la empresa y a otro le interesa la igualdad, pero en esa igualdad cabe todo, ¿no? Entonces, claro, yo podía contar un cuento, es decir, hay un hombre que se llama Antonio que dice, creo en la justicia social, en los derechos humanos, voy a traer a inmigrantes, ¿vale? Siempre todo democrático, siempre es la democracia, ¿no? Pobrecillos, bien, muy bien. Traigo a otro inmigrante, esos dos ya son dos inmigrantes. Hay unas elecciones y yo me tengo que ir a lo mejor y a aceptar otra religión, otra cultura, porque es la democracia es así, ¿no? Entonces, los países árabes, por ejemplo, y ya acabo porque es un tema complejo y no espero haberlo No, pero es súper resumido. interesante, súper interesante. Mira, Y los el países comparar con otros países. árabes, y esto me ha pasado muchas veces, tienen clarísimo, la gente, tú hablas con la gente cuando ya tienes más confianza y tal, cuando hablas con ellos, tienen clarísimo que Europa es suya. Lo tienen clarísimo. Dicen, bueno, no, vosotros tenéis la democracia, tenemos que entrar, tenemos derechos, somos iguales, tenemos el mismo derecho a estar en Europa que vosotros porque tenéis la democracia, vosotros tenéis perros y gatos y nosotros tenemos 3,5 hijos en España y en algunas zonas hasta 6. Bueno, pues es así, es lo que la gente ha escogido, ¿no? Que cada uno juzgue lo que quiera, ¿no? Pero lo tienen clarísimo. Ahora, ellos tienen también igual de claro que protegen lo suyo y tú ahí no entras. No, ¿Vale? es dramático y bueno, ya estamos viendo lo que Francia, que lleva unos años de adelanto, lo que es, ¿no? O sea, Sí. el hecho de que la religión mayoritaria, que yo no lo sabía, sea el Islam ya, o sea, la más practicada, pues es... En cuanto al número de practicantes, estaba Sí, ahí ya. En cuanto al número de practicantes. pues, Claro, porque hay más franceses, pero no son religiosos. exacto, que no, el aspecto religioso lo dejan de lado, ¿no? Ajá. Bueno, nada, pues interesante y bueno, volviendo un poquito a la visión más psicosocial de Leyenda Negra y esto que hablábamos de la indefensión aprendida, y a mí, como decía antes, me parece siempre muy útil tratar de tomar conceptos de la psicología de personas, de individuos y tratar de entender fenómenos sociales a través de ella. Yo creo que podemos asumir que a través de la Leyenda Negra, pues la hispanidad ha sido acosada, ha sido puesta en el punto de mira y eso, acosada durante siglos. ¿Podemos aprender algo de cuáles son las reacciones naturales de una persona sometida a acoso? ¿Podemos hacer algún aprendizaje interesante llevándolo al mundo de las comunidades, de las sociedades? Sí, bueno, si entendemos que hemos sufrido un acoso, una denigración, pues las respuestas suelen ser... Yo lo dividiría entre tres partes. La primera es pues que te sientes mal, te aíslas, te haces dependiente incluso de otras personas, tienes baja autoestima, evidentemente, tienes conductas, la gente a veces se lesiona, ¿no? Cuando ha sufrido acoso, se corta. Esto en un país sería que se hace daño a sí mismo,
Esto es muy frecuente en España. No conocemos otro país que se critique tanto a sí mismo, que se haga daño. Si habla mal es español, es un dicho. Lo de España es algo curiosísimo. Preguntas en una encuesta en Europa, ¿dónde quieres vivir, dónde te gustaría vivir? Y más de la mitad dicen que en España. Y después también después está Italia y tal, ¿no? Y resulta que nosotros después somos el país que más menos autoestima tiene, ¿no? Es una paradoja continua, ¿no? Cuando una persona, yo creo que cuando una persona también sufre acoso, hay un proceso muy interesante que es el de identificación con el agresor. Esto lo explicaba muy bien el psicoanálisis, ¿no? También bueno, hay una identificación incluso con Eso es poco conocido, si nos puedes comentar un poco más, porque creo que el otro es más intuitivo. Pero a mí me rompe un poquito los esquemas. Sí, por ejemplo, es muy frecuente que alguien que haya sido acosado sea un acosador después, ¿no? Ujú. Yo creo que esto ha pasado, lo podemos ver en España con los afrancesados, por ejemplo, sería un ejemplo, ¿no? O Pérez Reverte, ¿no? Que también que hace declaraciones de que nos equivocamos en Trieste, pues no tenía mucha razón, la verdad. Hubiera sido un desastre mayor, ¿no? De hecho, ahora ya somos luteranos y mira lo que está pasando, ¿no? Y después también yo creo que es muy importante la tercera parte, que tú te puedes aprovechar de otro. Es decir, le puedes chantajear, y te sientes en deuda, ¿entiendes? O sea, volvemos a lo mismo, que una persona cuando sufre acoso, después se esfuerza mucho, aparte que se aísla, en caer bien, en ser majo, en ser un bueno, en no crear conflictos, no sé, lo que solemos decir que está vendido, ¿no? Cuando alguien tiene esa lógica, está vendido porque evita el conflicto, ¿no? Evita el conflicto. Y esto es yo creo que le ha pasado a España, fíjate, durante muchos años, que ha estado evitando conflictos, ha sido muy bueno, muy generoso, excesivamente. Tú si coges las encuestas de todo tipo, siempre España es lo mismo, ¿no? Y es muy curioso, por ejemplo, los países que más le gusta la Unión Europea, España. Los países que más aceptan la inmigración, España. Los países que más van sus militares a ayudar a sitios donde no sabemos ni qué estamos ¿Y qué allí, pasa ahí? ni qué cojones tenemos que hacer allí. Que podemos ir a lo nuestro. No vamos a lo nuestro. Sí. Pero eso yo creo que tiene que ver con el acoso y con la culpa, ¿no? De todo esto. Sí, súper, Y súper y es lo que está interesante. pasando. Es lo mismo, sería muy parecido a lo que hace Pedro Sánchez con Marruecos ahora, que tendrá su teléfono, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es una habitación constante del conflicto. Y, Sí, que te acomodas, ¿no? Asientes, ¿no? Bajas la cabeza y eres capaz incapaz del menor conflicto para defender tus intereses, ¿no? Sí. Pues parece que es un relato de lo que sucede en España, que nos insultan desde México varios presidentes, ¿no? Porque ya no solo es AMLO, sino también Claudia Sheinbaum, que es increíble, ¿no? Que se metan con España cuando tiene a Estados Unidos que les robó la mitad del territorio y les está denigrando constantemente, aprovechándose de ellos y no somos capaces de reaccionar, ¿no? Es verdaderamente llamativo. pero mira, en psicología social se explica muy bien. Hay una teoría, yo creo, de las más sencillas y las más efectivas. Para la unión de un grupo y para la cohesión y la motivación, lo mejor y lo más fácil es tener un enemigo común. Y esto lo hacen todos los dictadores y todas las culturas cerradas. Todos. Es decir, cuando estos presidentes mexicanos dicen esto, que es un disparate decir esto de España, porque tú lo acabas de explicar, es buscar la cohesión grupal de alguien débil que es España que no te va a responder, ¿no? Pero fíjate qué disparate, que la única periodo más brillante ha sido cuando estaba con España, precisamente, y que le robó todo ha sido Estados Unidos, ¿no? Bueno, y Sí, que yo sí. creo que si tienes un canal de esto lo habrán explicado mil veces. El oro que España salió perdiendo de las 700 ciudades que hizo en América, de los hospitales, de los no sé qué, que no le hizo ningún imperio. O sea, fue algo único, la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, dicho Sí. está. Interesantísimo. Y siguiendo un poco con esto del acoso, pues, una parte, como mencionas, es la culpa y la culpa paraliza, ¿no? Esa parálisis que estamos mencionando ahora, pues es la culpable de que no hayamos respondido a la leyenda negra, de que hoy día la hispanidad siga deslavazada, prácticamente no haya instituciones públicas
bueno, no sé, ningún tipo de iniciativa medianamente seria para tratar de Sí. acercar, de Yo reordenar creo la que va hispanidad. por ahí. ¿Cómo lo ves? Sí, 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 yo creo que es esa la clave, ¿no? O sea, es que también la cosa tiene que ver con la culpa, ¿no? Van parejos, ¿no? Pero la culpa es que tú piensas como persona que has transgredido una norma ética. Es como si te dicen que tu padre ha sido un asesino, tu abuelo es un asesino, que asesino eres, tu familia es una asesina, ¿qué te va a pasar a ti? Pues que no te Ujú. atreves a decir nada, que estás paralizado y que estás vendido, pero estás vendido. Te van a poner una lupa y cada cosa que hagas te van a mirar y decir, mira, ves, lo hace esto porque su padre fue un asesino. Pero esto es lo que nos ha pasado a nivel global de país. O sea, la consecuencia de esto es el bloqueo, la parálisis de un país. Si tú coges a España, ha sido un país muy, muy paralizado en buscar la unión con Hispanoamérica, en determinadas medidas, y una autoestima muy bajita también, ¿no? Cuando alguien se siente culpable, suele restituir esta culpa y es un poco lo que contaba antes. Es decir, si tú coges muchísimos datos estadísticos de España, tienen que ver con esta, a mi modo de ver, restitución de la culpa. Es decir, es muy favorable, súper favorable a Europa, súper favorable a la migración, súper solidario. Los militares ayudan hasta en el chat belga, que yo que sé, que no hay nada. No me salió el chat el belga porque me acordaba del Urtasun, del Sí, ministro sí, este de la cerrada. sí, sí. Sí, que el Urtasun que nos comparó el colonialismo belga con el virreinato español, que es, bueno, yo pocas veces había ido de decir tantas barbaridades, ¿no? Es un disparate absoluto, pero lo llamativo es que es un disparate, como decíamos antes, en nuestra contra, ¿no? Que lo natural es que pues, las personas hablen bien de su país y tal. No, no, nosotros nos denigramos falsamente, buscamos mentiras para hacernos autodaño. Es que es, Yo es creo que es. que el Urtasun es muy interesante porque, primero, este hombre, este personaje solo podía existir aquí. Esto es muy importante, porque tú vas a un país como Argelia, como Siria, y este le corta la cabeza, por decir esto. Pero tal cual, o sea, ¿tú de qué vas, no? O sea, que vaya en contra del país. O sea, compararnos con el Congo belga, que hubo una matanza de 10 millones de personas, que les amputaban las manos siguiendo la tradición de su país, que se sacó todo el caucho para embellecer Bruselas, que metían hace poco, los belgas enseñaban a los negros Sí, sí. en zoológicos, hace poco. Pero ¿cómo? O sea, compararlo con los virreinatos supermodernos españoles de hace 500 años, en 1512, las leyes de igualdad, de justicia, bueno, es que no tiene ni... Pero lo interesante de todo esto, para mí, del Urtasun, es que le da igual la verdad, es lo más interesante. O sea, es como la ideología de la igualdad, la justicia social, todo este discurso está por encima de la verdad. O sea, la verdad da igual. O sea, me explico. Que esto para mí es lo interesante de este personaje, ¿no? Es decir, si yo cojo el colonialismo, todas estas teorías poscoloniales de la culpa del hombre blanco, hay que ir contra el hombre blanco, contra el Estado, contra la religión, porque que es la mutación del marxismo al socialismo, toda esta tradición. Lo curioso es que esta igualdad, esta justicia social está por encima de la verdad. Entonces, por eso pueden decir lo que quiera, ¿no? Este hombre, ¿no? Sí, 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 es como lo Y del bueno, tesoro de los mira, Quimbayas, me recuerda que lo quiere devolver como si fuera pues eso, bajo el proceso de descolonización, cuando fue pues algo cedido voluntariamente por el gobierno de Colombia a inicios del siglo XX. Como dices, la verdad es lo que, es lo que menos importa. ¿cómo se puede ser tan inculto, de verdad? O sea, no me lo explico. ¿Qué tiene que ver esto? Por ejemplo, tú vas a países como Egipto y vamos, allí, pero eso sí que fue colonialismo. O sea, no les enseñaban a leer. La frase de Winston Churchill tan famoso de dejad a Egipto flotar, pero no le enseñéis. Se llevaron todo y punto. Y si ahora hay escuelas bilingües es porque se han ido y porque es un negocio, pero no había que enseñarles ni el idioma, ¿no? Y esto ha sido así, compararnos con toda esa cultura. Digo anglosajones porque lo meto en esa órbita, ¿no? De esa civilización. Mira, la culpa lo que también, que me parece muy importante esto, y tiene que ver con la identidad, hace que aumentemos los errores. No sé, porque si yo me siento mal, me siento culpable, sí, sí, mira lo que he hecho yo. Es decir, que, por ejemplo,
un clásico es que estemos hablando de la Inquisición, ¿no? Siempre con lo mismo, que al final encima no fue un error, que fue juicios justos para evitar matanzas como en el norte de Europa. O, por ejemplo, la culpa tiene como efecto que minimicemos éxitos, ¿no? Por ejemplo, para mí, la literatura española. Bueno, me llama mucho la atención que los hispanistas extranjeros siempre estén diciendo que la literatura española es la mejor del mundo. No lo decimos los españoles, lo dicen los extranjeros, que es una literatura que es una barbaridad de buena, ¿no? Pero esto no se dice tampoco, ¿no? Entonces, tiene ese efecto de maximizar lo malo, minimizar lo bueno, etcétera, etcétera. Aumentar los errores, y eso son consecuencias también de un proceso de culpa de mucho tiempo. Sí, sí, al final la consecuencia, y antes hablabas del chantaje, ¿no? Al final cuando pues, alguien siente culpa es mucho más controlable, mucho más manipulable, mucho más dominable, ¿no? Claro, entonces si yo quiero sacar algo de ti, esto lo hacen los narcisistas, los psicópatas, si yo quiero sacar algo de ti, te culpo, te manipulo, te digo, mira lo que me has hecho y ya estás en deuda conmigo. Estás Es en un deuda, punto exacto. Eso muy es. viejo, pero que funciona, es igual que el de la psicología social, que el de tener un enemigo común. Si yo quiero tener un grupo cohesionado, pues nosotros somos un grupo, ¿no? Pues los malos son ellos, nos han hecho injustos, no sé qué es lo que hacen la mayoría de las culturas, por cierto, ¿no? Sí. Tú coges ahora mismo, lees Al Jazeera y escuchas Al Jazeera y ves, oyes lo que están diciendo de lo que está pasando en Londres y alucinas. ¿En qué Te digo lo que sentido? dicen, te Sí, digo lo sí, que dicen. por favor. Mira, dicen cosas como, por ejemplo, joder, me pilla un poco a desmano esto, porque dicen cosas como, por ejemplo, es que todo esto que está pasando en Londres es porque tienen envidia de que las manifestaciones palestinas y pro-palestinas han tenido mucho éxito. Por ejemplo, todo esto es causa de... Me explico. Entiendo, el enemigo es Occidente y lo que les ayuda a cohesionar es la posición a Occidente, ¿no? Punto. Punto. O sea, si tú les escuchas, bueno, es que alucinas. O sea, ellos van a lo suyo, a sus intereses, a sus cosas y defienden lo suyo. Y evidentemente no fue un musulmán. La idea que tienen de ellos es buenísima. Pero, o sea, Bueno, nunca... han asesinado a 3 niños y tal en unas escuelas en Londres que... No era musulmán, no. Pero da igual, es decir, que es indiferente. Lo que quiero explicar es que, por ejemplo, hay estudios muy objetivos que el 90% de los asesinatos que tienen que ver con religión en el mundo son de los yihadistas y de los musulmanes. Es decir, en muchos países. No es del sintoísmo, no es de otras religiones, es de los musulmanes. Pero esto no lo Cristianismo, saben. ¿no? Ujú. Pero ellos no lo saben, no se lo han dicho, nunca. ¿Me sigues? No les llega esta información. A ellos les llega la Al Jazeera, que solo habla bien de ellos y de los estadounidenses también, porque son sus aliados, ¿no? En este momento. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, No, vamos. interesantísimo, interesantísimo y yo creo que es muy útil esto de aplicar conceptos de psicología para entender mejor lo que nos pasa, ¿no? Y en este sentido, y hablabas al principio de que, bueno, pues la leyenda negra está totalmente superada a nivel académico, pero en cambio, pues sigue teniendo una existencia mayoritaria, seguramente en la ciudadanía de los países hispanos. Creo que cada vez menos y que el trabajo de los hispanistas, las redes sociales, pues poco a poco va erosionando esa percepción errónea que tienen muchos ciudadanos. Pero en una entrevista te voy a hablar de otro fenómeno psicológico que es la disonancia cognitiva, ¿no? Y yo quería preguntarte sobre eso y sabiendo cómo funciona este fenómeno, yo quería preguntarte si nos jugamos la existencia de la leyenda negra en la educación, ¿no? Porque al final, aunque lleguen mensajes cuando eres adulto que generan esta disonancia cognitiva, bueno, pues eso no sé hasta qué punto es fácil de superar o no, y si la verdadera batalla está en la educación. Claro, sí, sin duda, porque, bueno, yo creo que hay comunidades hispanas que están reformando todas estas mentiras en los libros de historia y contarlas de otra forma, ¿no? Ujú. Pero es cierto, yo creo que no hay nada que decir. Tiene que ver con la historia. Cuando la identidad también tiene que ver con la memoria colectiva, ¿no? Que sea positiva, que tu familia sea buena, que sea querida. Yo deseo pertenecer a mi familia, estoy orgulloso de mi familia. Cuando yo me caso, le gusta que tenga una familia
con honor, etcétera, etcétera. Es un proceso, pues igual un país, ¿no? Yo creo que la disonancia cognitiva es sentirte, es la contradicción, es como, el ejemplo es fumar. Yo fumo y no quiero fumar, pero estoy fumando, ¿no? O yo me siento buena persona, pero mi historia es muy mala, ¿no? ¿Cómo encaja esto que mi sociedad me estén diciendo que es horrible cuando yo veo que en España la gente es buena, en general, y se divierte y es hedónica, y no es una sociedad agresiva que te está... no es como el Mohamed esto que solo invierte en armas, ¿no? Es una sociedad amable. Entonces, la disonancia se tiene que arreglar, o sea, hay que buscar elementos nuevos, buscar evidencias de la verdad, ¿no? Que esto también tiene que ver con la educación. Yo creo que también no hay que participar de las mentiras, de esta cultura que es contraria a nosotros. Y yo creo que sobre todo es que tenemos que recuperar el concepto de protegernos, que la gente solo se protege individualmente, pero nos tenemos que proteger como pareja, como familia y como grupo. Proteger nuestra cultura, ¿no? En el fondo, porque nosotros somos otra cosa. No somos ni como los anglosajones ni como los musulmanes. ¿No? Somos una civilización que tiene que ver con la igualdad, con el mestizaje, también con el honor, con ese honor de la lealtad a la pareja, con los vínculos, incluso la economía, ¿no? La economía tiene que ver con que, bueno, tú te puedes enriquecer, pero tiene que repercutir en la sociedad, en la familia, la importancia de la familia, incluso la belleza, ¿no? El bien, la verdad y la belleza, que era el lema que teníamos como tradición y que venía... y después la estructura, que también somos unos que teníamos una estructura donde hablar con otro, donde entendernos, y los rituales. Los rituales, España está llena de pueblos, aquí estamos llenísimos de pueblos que tienen fiestas, tradiciones, y es enormemente positivo salirse de uno mismo, dejarse de mirar el ombligo y saber que pertenece a un grupo, que pertenecemos a un todo, que pertenecemos a algo más que nosotros mismos. Y eso es tremendamente positivo para las personas, ¿no? Espero haberte contestado bien. No sé, Sí, 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 me no. y se me va así Súper a ti. interesante, súper Tira, interesante. tira. Y ahora una pregunta que seguramente tiene un poco de sesgo. Bueno, como decíamos, creo que es muy útil con el fin de entender mejor a otras comunidades, y en este caso te voy a preguntar sobre la comunidad anglosajona, pues el tomar ideas del mundo de la psicología de personas, de la psicología de individuos. Y está pues, aquí lo que se llaman los psicópatas narcisistas, ¿no? Personas que son totalmente incapaces de empatizar, ¿no? Absolutamente egoístas, que son capaces de cualquier cosa por lograr sus intereses. Cuando miras a la comunidad anglosajona, pues Sí. de lo que han sido capaces en la historia, y es algo que denunciamos habitualmente en este canal, ¿no? Desde, pues, no sé, desde el asesinato selectivo de líderes de los países hispanos, esta dominación a través de las finanzas, las guerras para conseguir beneficios económicos que matan a cientos de miles de personas, etc. La difusión de mentiras sobre otras comunidades, incluso asignándoles hechos que ellos mismos han hecho. Se me viene a la mente el ejemplo de las mantas infectadas de viruela, que decía que había sido los hispanos los que lo habían hecho. Tal. Entonces, bueno, la pregunta es, el símil de la psicopatía narcisista que se utiliza en el ámbito de la psicología de personas se puede extrapolar al ámbito de las comunidades. ¿Tiene la comunidad anglosajona en su élite, no estoy hablando aquí de las personas, del ciudadano común, pero en su élite, un comportamiento psicopático de alguna forma y tal? Y además es que es una comunidad que no solo ha lanzado esas campañas de desprestigio y de acoso hacia la hispanidad, sino pues hacia Alemania. Alemania no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino en la Primera Guerra Mundial. Ahora mismo pues, asistimos a la demonización de Putin, sin entrar en detalles, pero es un hecho que Occidente pues, se demoniza la figura de Putin, se demoniza incluso a China. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Hay Bueno, muchísimo voy a de dar una percepción sencilla. personal, pero bueno, te quería preguntar. Vamos a ver, porque bueno, yo creo que tenemos que ser rigurosos, ¿no? Claro, yo creo, vuelvo a decir lo mismo, es que si tú lees, si tú entiendes a Lutero, entiendes lo que pasa. Es que es su ideología. No estamos diciendo nada raro, es decir, Lutero era un racista
Tú coges la vida de Lutero. Y después, el calvinismo igual era enriquece, tú te tienes que enriquecer lo que más puedas para ir al cielo. Y el otro, y el pobre da igual, el pobre tiene que ser castigado. El pobre tiene que ser, no es como el cristianismo, no tiene nada que ver, el catolicismo, perdón. Entonces, si tú juntas todas estas ideas que piensan diferente que nosotros, te dan una respuesta a lo que acabas de decir. Es el hombre utilitarista. A mí lo que me viene a mi cultura y punto. Y los demás me importan 3 cojones. Y si estos indios me entorpecen mi destino manifiesto, pues fuera, ¿no? Esto es lo que pasa. O sea, cuando los nazis heredan esta ideología, en los campos de concentración, viene que los lemas de Lutero, el trabajo ¿cómo era? Libera. Te liberas, exactamente, ¿no? Bueno, llegamos hasta el nazismo, ¿no? Pero si tú coges, insisto, las ideas del utilitarismo, el odio contra los judíos que tenía, es una explicación contra las colonias, la explotación de la metrópoli con todo lo que le rodeaba. De hecho, es un imperio que duró poco porque fue un depredador, tanto Holanda como Bélgica como Inglaterra, ¿no? Como el Reino Unido. Es una ideología egoísta porque me salvo si yo lo quiero, con mi fe. No tengo que dar explicaciones a otro, ¿no? Porque la Iglesia es muy débil. Claro, en el cristianismo, en el catolicismo, perdón, esto es bien distinto, porque tú tienes que dar explicaciones. En el Islam sería otra historia, ¿no? Pero el mundo anglosajón no. O sea, tú si quieres te solucionas, no hay límite, tienes que ganar lo máximo posible y punto. Es como una guerra contra todos, ¿no? Pero es un calco, un espejo de la ideología anglosajona del luteranismo, o sea, clavada. Y con eso se explica todo lo demás. Les da igual los otros, ¿no? Me voy con esta mujer porque me interesa esto, esto y esto, punto. Y cuando quiera la dejo. Es pensar así, de una forma muy utilitarista. No hay mucho más. ¿Vale? Muy interesante. Y bueno, hablamos de pues, cómo otras comunidades tienen ese poder para difundir su cultura y al final la guerra cultural pues consiguen transmitir pues, su perspectiva, su visión. Uno de los principales instrumentos que tenemos nosotros en España en la hispanidad es el Instituto Cervantes. Creo que lo conoces un poquito, su funcionamiento. Sí, sí. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que ayuda de forma medianamente eficaz a transmitir, bueno, no solo a que se extienda el conocimiento del español por el mundo, sino a transmitir nuestra cultura o en comparación con otros institutos similares, pues hace un trabajo que es mejorable? Bueno, yo no sé, es que no sé si debo contestar a esta pregunta porque sería muy crítico. O sea, es que, por ejemplo, yo las veces, vamos a ver, yo he estado en el Instituto Cervantes unas cuantas veces del Cairo, de Egipto. Primer punto, siempre está vacío. Digo, ¿cómo es Ajá, posible? Esto sí, tiene que estar ¿cómo puede ser? una ciudad con 25 millones de personas aproximadamente. Estudian las facultades miles de personas españoles, uno de los idiomas de moda, y está vacío. ¿Cómo puede ser? Está vacío. Digo, pero ¿cómo puede ser posible? Me pidieron permiso, por eso conozco un poco, para enseñar mi libro. Yo he publicado con mi mujer varios libros de aprendizaje del árabe. Y ellos, el instituto, es que es surrealista, Pablo, de verdad. Es que lo cuento y me cuesta creérmelo hasta a mí mismo escuchándome. Enseñan el árabe. O sea, me pidieron permiso para usar mis libros y enseñar el árabe. Digo, pues hombre, el Instituto Cervantes tendría que enseñar el español. ¿Qué me estás contando? El mundo al revés, pero Sí, ¿qué son con funcionarios mis putos entonces impuestos, que no es que me que cabrea esto. trabajar? ¿O cuál es la explicación? O sea, ¿vagancia funcionarial o gente que está ahí? Pues una incompetencia enorme. Yo pienso, la razón que daban es que si hay 1.500 españoles en el Cairo, pues muchos les cuesta estudiar árabe, porque a mí me sigue costando. Y bueno, pues lo facilitaba esta organización española. Les Eso que hacemos lo el haga la favor. embajada, lo puedo entender, ¿no? Pero el Instituto Cervantes tiene que difundir bueno, aparte de No, del pero español, tal difundir la cual. cultura. Te enseño mi libro. Si me dejas un minuto, te enseño Sí, mi sí, libro. sí. El último, mira, Sí. pues es para los telespectadores.
Mira, hemos sacado este árabe egipcio para personas hispanohablantes. Este es el segundo que hemos sacado. Estamos usando el primero. Lo digo porque, bueno, tengo conocimiento de causa, no es que me esté inventando nada, ¿no? Ha sido un cúmulo de desencuentros. Yo creo que es un sitio donde tendría que estar lleno de vida y por razones, yo creo que burocráticas, ¿no? Me pierdo un poco, no funciona bien, o sea, el otro día le escribimos porque nos escribían los alumnos que querían ver el partido de fútbol, la final de la Copa de Europa en el Instituto Cervantes porque allí en Egipto no lo pone. Y les pedimos, le escribimos al director que si nos dejaban poner el fútbol allí porque se puede poner. Entonces nos contestó muy mal diciendo que el Instituto Cervantes no se dedica a actividades deportivas. ¿Sabes lo que pasó? Que todos esos 100 alumnos aproximadamente, ¿sabes a dónde fueron? Pues al Instituto Francés y al alemán. De verdad, es que esto... Bueno, entonces yo creo que también depende de la ideología política. Como son ahora de izquierdas los que están allí, pues ponen a grupos películas de minorías. Entonces van allí los alumnos de español y les ponen una película en aymara o en quechua, que está muy bien, que no digo que no pasa nada, que está fenomenal, proteger a todo el mundo, a quien sea, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la realidad? Que los alumnos que estudian español se quedan perplejos, no entienden nada, se van y a veces otros hasta cambian de idioma. Funciona muy mal, no sé, tenía que estar lleno de vida, de acción, y hay algo y no cobran mucho por dar clase. ¿Cómo se puede cobrar mucho por dar clase de español en un instituto Cervantes? Joder, es que es una incompetencia enorme. O sea, son 8 trabajadores que ganan un pastón, pues contrata 7 y uno libérale para dar clases todo el santo día. No, es que por la tarde no, porque son funcionarios. Joder, es que de verdad. No, es horroroso lo que Me cabrea mucho estos temas. Lo que Me estás cabrea contando mucho es horroroso. porque los otros países invierten en su idioma. Por ejemplo, Alemania invierte muchísimo en los países árabes para que se estudie alemán, para que vaya la gente a trabajar allí. La gente, que es un idioma local casi, no es ni... Si la gente encima, para más colmo, quiere estudiar español. Mi mujer, que es profesora allí, tiene 500 alumnos de español. ¿Cómo está vacío esto siempre, no? Bueno, entonces yo creo que hay muchas Una cosas de que... oportunidades económicas, culturales, etcétera, derivadas de esto. Y vamos, casi seguro que en la mayoría de los institutos Cervantes la cosa es como la que tú estás relatando, o sea, que no creo que sea un caso aislado. O sea, No lo sé, yo más no sé decirte, pero... por otras cosas que hemos hablado con Claro. otros entrevistados y tal, que se dedican pues a ofrecer clases de gallego en el Instituto Cervantes de no sé dónde. No, ya lo sabía, pero mira, no le he querido ni comentar, porque también pasa, o sea, le ofrecen catalán a 100 alumnos que quieren aprender español. Entonces se despistan, no lo entienden, les confunden. Bueno, pues yo creo también, mira, primer punto, vamos a ser positivos. Es decir, yo creo que ese sitio tendría que estar lleno de actividades, o sea, absolutamente lleno. Menos burocracia, más tal, menos politizado, dejar de poner tal y dedicarse a lo que se tiene que dedicar. Yo creo que también deberíamos unirnos a los países hispanoamericanos. Es decir, Claro que sí, hacer fuerza común, sí. claro, si por ejemplo Argentina hace un instituto Cervantes en el mundo o 2, que fácilmente podría y cada país hace 1 o 2, pues tendríamos, y si quieres lo cambiamos de nombre, que no se llama Instituto Cervantes, que se llama Instituto Hispanoamericano de la Lengua, de española, yo qué sé, como queráis llamarlo, ¿no? Sería potentísimo si nos uniéramos todos, sería enorme, ¿no? Entonces, y que, pues, yo qué sé, se podía hacer Instituto Hispanoamericano, que es en español, argentino, Instituto Hispanoamericano, Colombia, pero tendríamos 4 veces más institutos en el mundo, ¿no? Podemos hacer muchísimos, ¿no? Es una lengua potentísima que la gente lo quiere estudiar, ¿no? Entonces, bueno... Súper interesantes estas reflexiones y es que al final estamos tan por debajo de nuestras potencialidades, es entristecedor cuando te das cuenta de esto, ¿no? O sea, las oportunidades económicas, culturales, de generar turismo. Además, somos una cultura que atrae, bueno, el segundo idioma del mundo como lengua materna. Es que es una desgracia que estemos tirando constantemente día tras día por la borda tantas oportunidades. En fin. Y aún así quieren estudiar español. Fíjate, ¿eh? Porque pese a todas las dificultades, mala gestión, quieren estudiar español. Es que por lo menos en la zona de Oriente Próximo que visito por motivos personales más, ¿no?
Ujú. Y además que es una zona que no solamente es ese país, que es la región, que es un poco referente de los profesores de esa zona, de Siria, del Líbano, de, Sí, porque de Egipto, Libia. como dices, tiene cierto ascendente, ¿no? Sobre toda esa zona y tal. Bueno, aparte que es una nación con, no sé qué, si tienen 100 millones de habitantes o algo así, ¿no? No sé cuántos tiene. Es Sí, una, sí. bueno, es un poder regional, ¿no? Sí, sí. Mm, Uy, pues nada, interesantísimo y ya, bueno, no te queremos robar más tiempo, que llevamos ya mucho rato de sí, charla, sí. pero fascinante. Y un poco, como doctor en psicología, experto en todos estos temas que estamos hablando, pues una pregunta que solemos hacer al final de nuestras charlas es de qué es lo que crees que más falta nos haría en la hispanidad para, bueno, pues para dejar atrás de forma definitiva la leyenda negra o para dar un paso adelante en el acercamiento y en de los países hispanos y en el aprovechar mejor y sacar más valor a lo que somos como comunidad. Uf, pues bien, bien. Yo creo que lo que está pasando ahora es que la sociedad civil es muy curioso. Es la sociedad civil la que está dando pasos para este entendimiento y este acercamiento. Bueno, no sé, hay cada vez más asociaciones de hispanistas, a mí me parece, ¿no? Sí, sí, Por sí, sin ejemplo, duda. sí, ¿verdad? ¿Qué iba a decir? Se ha hecho un congreso en Colombia de la Unión, sale un montón de libros buenísimos de historia, de revisión histórica, a cada cual mejor. O sea, hace poco leí el de Alberto Ibáñez, de Sacro Imperio hispánico, que no decía que el Sacro Imperio germánico ni era germánico ni era sacro. Sí, 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 no era nada, y es verdad. El que debería llamarse así es la hispanidad, sí. Ahora me han regalado para hacer una crítica del libro Guerrilla contra la leyenda negra, guerrilla urbana, algo así, que le haré una Sí. crítica. Bueno, es decir, están saliendo multitud de libros, organizaciones, encuentros, y algo sí que se nota que está cambiando, ¿no? El- bueno, pues todo esto. Lo que también yo creo que tenemos que saber es que el mundo se está polarizando en plataformas, en civilizaciones, en grupos. Nuestro lado natural es la hispanidad. Tenemos los recursos naturales, la población, la lengua, todos podemos salir muy beneficiados, ¿no? Eh, eh, entonces, es que los beneficios, es que casi que como que estamos obligados a hacer este entendimiento, ¿no? Yo creo que la leyenda negra está académicamente acabada, o sea, es que no tiene ni pies ni cabeza, pero socialmente sigue existiendo, la gente lo sigue pensando, ¿no? Y bueno, pues más, yo creo que es una cuestión, es que aunque no quisiéramos, nos interesa este entendimiento de esta unión en Hispanoamérica. Vale. Muy bien. Oye, pues nada, interesantísimo todo lo que hemos comentado, Fernando. No sé si tienes alguna cosilla más a añadir. Y si no, pues lo que tenemos muchas ganas es que dentro de unos meses pues nos relates que ya se ha publicado tu libro y que podamos charlar un poco sobre él, ¿no? Porque como decíamos, creo que es clave que entendamos mejor a esa comunidad vecina que es el mundo anglosajón. Vale, pues oye, gracias a ti, ¿eh? Muy bien, encantado. Pues muchísimas gracias, Fernando. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, adiós.